El testing en Node es fundamental, ya que, bueno, a diferencia de Java, al no ser un lenguaje compilado, es susceptible de cometer más fallos, ¿vale? Fallos, perdón, que en Java veríamos en tiempo de compilación, en Node ocurren en tiempo de ejecución, porque como no compilamos, ejecutamos el código que queremos que está bien y luego realmente luego nos llevamos sorpresas en tiempo de ejecución. En JavaScript, el code coverage tiene que ser súper importante y tiene que tender al 100%. Que tengamos un 100% de code coverage no significa nada. Significa que al menos un test estará corriendo nuestro código, pero puede ser un test que sea absurdo. Por eso digo que es el mínimo, porque al menos un trozo de código de test debe ejecutar nuestro código de verdad. Y luego, a partir de ahí, ir incrementando ese code coverage de forma que los tests que hagamos sean útiles y que de verdad testeen lo que es la funcionalidad, ¿vale? En Node hay muchísimas herramientas y frameworks de test. Vamos a ir viendo unas cuantas. Están Chai, Lab, Ava, que está pegando muchísimo últimamente. Está Mocha, Jasmine, Tape, ¿vale? Y yo os voy a hablar principalmente, os voy a hablar ahora de Lab, que para mí es uno de mis favoritos. Es un plugin de test desarrollado por la empresa, por los creadores de Happy. Happy es un framework que nos permite crear APIs y bueno, detrás de ese desarrollo están empresas tan importantes como Walmart, ¿no? Y bueno, voy a contaros un poquito acerca de Lab. La forma de crear un test tiene la siguiente pinta. Aquí vemos un trozo de código que está sacado del GitHub de Lab, es el código que te ponen, por ejemplo, y es súper simple y lo único que vamos a testear aquí, que 1 y 1 son 2. Para eso requerimos los diferentes paquetes de Lab. Para ello ellos utilizan Code y utilizan el propio Lab. Y bueno, luego Lab tiene un método test en el que ponemos un predicado, que es el título del test que vamos a ejecutar, y ese función done, que nos va a permitir ir encadenando las diferentes ejecuciones, ¿no? Si tenemos diferentes ejecuciones o diferentes test cases. En Code es donde es nuestra librería de aserciones, es donde vamos a hacer las comprobaciones que queramos comprobar que todo está correcto. Para ello tenemos la función SPED, que espera que lo que venga como parámetro dentro de esa función sea igual a lo que venga a continuación. En este caso esperamos que 1 más 1 sea igual a 2. Entonces, bueno, hay un montón de aserciones. Podemos esperar que no sea que toNot igual 2, o podemos esperar que sea toBe y un objeto, o hay un montón de funciones y que podemos emplear, ¿no? para testear nuestro código. Os dejo la documentación y utilizar lo que vosotros consideréis. Vamos a hacer un ejercicio tomando como base el ejercicio anterior, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es testearlo. Testear el último programa que hemos hecho, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar el programa anterior para que contenga una función, porque realmente todo lo que hemos visto hasta ahora son códigos de ejemplo y nada de esto se parece a lo que es un programa en la vida real. Entonces, normalmente son funciones que se exportan y para poder testear necesitamos tener una función que podamos exportar desde el test de caso de test y decir, venga, pues de este módulo quiero que me testes esta función. Entonces, lo primero que hay que hacer es refactorizar el programa anterior para que esa llamada al método readDir que teníamos se llame desde una función. Entonces vamos a mezclar un poco lo de los módulos, vamos a generar un módulo exports de nuestro módulo y vamos a exportar esa función. Podemos llamarla, por ejemplo, leer directorio o como queráis y llamáis a esa función y la englobáis dentro de esa, ¿vale? Y
Y a partir de ahí, eso. Podemos ya llamar a la función rendir y testear que esto funciona. Os voy a poner aquí la estructura del código que necesitamos para testear. Esto es lo básico que necesitamos para poder ejecutar un test. Acordaros que como es una librería externa, tenemos que instalarla dentro de nuestro proyecto. Entonces, bueno, habíamos visto que para instalarlo tenemos que hacer npm install --save. En este caso, como es una librería de test, podemos ponerle el -dev, que nos lo va a almacenar en nuestro package.json en la parte de dependencias de test, y le ponemos lab. Entonces acordaros de ejecutar esto al principio para que la librería de lab se instale en nuestra carpeta no de módulos, ¿vale? A nivel local. ¿Qué más podemos apuntar? Y bueno, voy a apuntar por aquí. Y acordaros que para exportar una variable o una función es con module.export el nombre que queramos y lo igualamos a función o variable o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que introducir en nuestro program.js para exportar la función que venimos hablando, que es, pues la llamaremos leer fichero, por ejemplo. De forma que en el programa de test podamos hacer un require de program.js y este require será igual a una variable que la podemos denominar utils o lo que sea. Y este utils sí que podemos invocarle a utils.leerfichero. Bueno, aquí eso, varios errores comunes que estoy viendo. También hay que requerir code, ¿vale? Y luego aquí, una vez tengamos lo que es, hay que generar un fichero aparte para el test, para el caso de test, que es donde meteríamos esta parte. Y aquí es donde vamos a hacer toda la prueba del test. Entonces tenemos un fichero que es el read files o el program.js o como lo habéis llamado, y luego tenemos un test.js donde vamos a meter todo esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un const mi fichero o como lo queráis llamar, y vamos a requerir el fichero anterior. Esto sería el fichero test.js. Entonces require de program.js. En este caso, estarían a la misma altura en el directorio,
Y por eso le pongo así. Si por ejemplo estuviera en una carpeta test, esto estuviesen dentro de test barra testjs y esto estuviese a nivel de la carpeta test, este program, haríamos en require, tenemos que identificarlo con la ruta, ¿no? Entonces tenemos que ver punto barra program.js. Pero bueno, para no complicaros mucho la vida, ponerlos las dos al mismo nivel y que sea más simple. Bueno, entonces luego, una vez que hagamos el require de nuestra función que queremos testear, la forma, como vimos antes, que a lo mejor no la tenéis a mano, de invocar el test, es con lab.test. Y aquí le poníamos un string en el que indicamos qué es lo que vamos a testear, ¿vale? Y le poníamos la función, poníamos el callback con don function. Entonces, en el body de esta función es donde vamos a ejecutar nuestro test. En este caso, invocaremos al fichero principal y llamaremos a la función que hemos exportado. Y ahí haremos una serie de comprobaciones. Bueno, voy a ir resolviendo, ¿vale? A lo mejor no habéis acabado, pero es que si no, nos pilla un poco el toro. Vale, entonces, bueno, yo lo que he definido es, si os fijáis, el lab.experiment, ese es un adorno del app que nos permite generar experimentos dentro de un fichero y a partir de ahí generar casos de test anidados, de forma que comparten el scope, comparten las variables y si definimos aquí variables a nivel de experimento, son compartidas a nivel de test. Pero bueno, esto todo era para contaros esto y lo fundamental es el lab.test. Entonces, como decíamos, arriba requerimos el read files, ¿vale? Y le decimos que lab.test que se ejecute y decimos de forma con callback util.readFile, como lo llamamos, como lo hemos ejecutado anteriormente, y en el callback lo que hacemos es hacer la aserción, hacemos que esperamos que la longitud de la respuesta sea 1 en este caso, porque solo tengo un fichero JS. Y también espero que la respuesta toString sea igual a .js, ¿vale? Aquí vemos la refactorización que hemos hecho. Bueno, está el programa y lo único que hay es el... que hemos llamado eso, el utils.readFile. Y bueno, la ejecución del caso de test es este, que un test complete y en este caso, lab también nos permite calcular el code coverage de forma simple con lab-c y ejecuta los casos de test y nos dice el code coverage de nuestro programa. En este caso, como es muy simple, pues es el 100%. ¿Vale? Y vamos a pasar ya de forma rápida a los servidores HTTP. Es súper simple crear un servidor en HTTP en Node. Voy a enseñaros cuál simple es. Son apenas 10 líneas de código. Lo único que tenemos es que requerir en la función del core de Node, que es HTTP, y entonces definimos una variable que sea server, en el cual creamos desde HTTP un server que recibe esos dos parámetros, que son la request y la response. Y lo que hacemos en este caso, nuestro servidor lo que hace es, cada vez que llega una request, responde en la response, escribimos un header diciendo que la respuesta está correcta con un status code de 200 y le metemos que el content type es test plain.
Eso va a devolver código, o sea, texto plano. ¿Vale? Y entonces el texto plano que vamos a devolver se envía con res.en. Eso le estamos indicando a la response. Esto lo vamos a ver más en profundidad en la siguiente parte porque tiene que ver con streams. Y pues eso, la request y la response al final son streams y lo vamos a ver un poco en profundidad en la siguiente sesión. Hay dos formas de enviar contenido al servidor, que es con el método send de response o con el método end, de forma que tenemos que indicarle siempre que finalice. Todo lo que nos venga en el cuerpo lo podemos procesar la request para ver qué parámetros nos llegan o ver qué petición queremos emplear. Podemos, por ejemplo, en APIs REST, podemos decir, pues si me llega una petición POST, ejecuto esto, si me llega una petición GET, ejecuto lo otro. Y bueno, al final, la forma de contestar y cerrar el flujo entre el browser y el servidor y devolver una respuesta es o bien con end o bien con send. Eso tenerlo presente ahora para el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Y la forma de arrancar ese servidor es con el método, con la función listen, en la que indicamos el puerto de la función y bueno, luego esto es opcional, error response. Simplemente con listen y el puerto nos serviría. Entonces de esta forma ya tenemos nuestro servidor HTTP corriendo en el puerto 3000 y nos devolvería siempre bienvenidos al maravilloso mundo de Node. ¿Vale? Vale, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a crear un servidor como el que acabamos de ver ahora mismo. Este es el código de ejemplo que acabamos de ver. Y cuando entremos en la página localhost 3000, lo que tiene que hacer es pintar por pantalla un trozo de código HTML. ¿Vale? Tiene que contener un H1 con el título de la página, un H2 con el subtítulo y un párrafo con un texto. Entonces, bueno, en GitHub tenéis el código base que necesitaremos aquí. Y bueno, esto simplemente contaros un poco que se asemeja a lo que se hacía hace añísimos en Java con los servlets. Esto no es el código, o sea, no es la forma que tiene Node de generar HTML en el lado del servidor, que lo vamos a ver en la siguiente sesión con los sistemas de templating y que bueno, es un poco un ejemplo para que podáis practicar un poco con servidores, ¿vale? Os dejo una pequeña pista, ¿vale? Es que vamos a utilizar, para poder pintar el código, vamos a utilizar el método write de la response, ¿vale? Para poder escribir. Entonces lo que hay que ir es escribiendo un poco cada una de las cosas. Si queréis os lo resuelvo ya porque, bueno, nos queda otro ejercicio por hacer y vamos un poco mal de tiempo y es más o menos, está basado en lo mismo, así que lo voy a resolver. Y es un poco esto, ¿no? Es ir escribiendo el código HTML en lugar de la consola, pues en la response. Entonces, nos permite ir ejecutando como es un stream, nos permite ir escribiendo y la forma de terminarlo es con el end, ¿no? Que hablábamos antes. Entonces esto, si lo ejecutáis en el servidor, va a devolver ya el HTML formateado correctamente y vemos, bueno, el HTML, el head, el body, el H2 y el párrafo. Entonces, bueno, como os comentaba, esto es lo que se hacía antiguamente con los servlets y ahora pues hay sistemas de templatings en Node que nos permiten renderizar HTML en el lado del servidor. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. La ejecución de esto pues es esto. Es como vemos el título, subtítulo y el párrafo. Entonces ahora el siguiente ejercicio, y ya por último, acabamos, es coger el mismo servidor anterior, que hemos hecho anteriormente y vamos a devolver un JSON, que es ya un ejemplo más sencillo de cómo funciona, es algo más real de cómo funciona una API REST, que vamos a ver más en profundidad también en la siguiente sesión. ¿Vale? El JSON, por ejemplo, tiene que tener la siguiente estructura: nombre, email, teléfono y dirección. O sea, un JSON muy sencillo
y tenemos que, cuando nos llega una petición, devolver ese JSON. Bueno, lo vamos a resolver, ¿vale? El código quedaría lo siguiente. Definimos el JSON de respuesta. En este caso, pues lo suyo sería, pues aquí que llamásemos a una base de datos y obtuviésemos esos resultados, pero bueno, aquí simulamos ese acceso y lo definimos con los datos que vamos a devolver, y la clave y el truco está en el content type que devolvemos, ¿vale? Si ejecutamos esto en el servidor y lo llamamos desde un Postman, por ejemplo, para que nos devuelva de verdad un JSON bien formado, tenemos que devolver en el content type el application JSON. Y el body tiene que estar stringify, o sea, tiene que ser un string. Entonces, por eso utilizamos JSON stringify del objeto que definimos anteriormente y devolvemos. De todas formas, bueno, esto es como se vería desde Postman, ¿vale? Para los que no os haya dado tiempo, colgaré todos los ejemplos solucionados en GitHub en el mismo repositorio. Será igual que con el mismo nombre, será módulo 1 workshop, ¿no? De algo así, soluciones, y ahí podréis ver todos los, si queréis practicar en casa, y ahí os lo colgaré todo, ¿vale? Entonces, bueno, la siguiente, y ya por último vamos a ver las conclusiones de lo que hemos aprendido durante este curso. Hemos visto el origen del problema que viene a resolver Node, por qué se creó y qué viene a solucionar. Hemos aprendido cómo usar callbacks. Hemos usado la librería FileSystem para leer ficheros tanto de forma síncrona como asíncrona. Hemos visto un ejemplo de testing con el Framework Lab. Y por último hemos creado un servidor HTTP y hemos hecho una primera versión de este servidor HTTP. Entonces, bueno, esto es todo. En el siguiente módulo veremos más en profundidad sistemas de templating para renderizar HTML en el lado servidor. Veremos frameworks para generar API REST de forma sencilla, y veremos más en profundidad ciertos temas como son los streams, algunos problemas de este tipo de programación, como son el callback hell, que ya veremos, pero eso es, o como podéis intuir, es que como tenemos un montón de callbacks y algunas funciones se van llamando repetitivamente entre otras, pues vamos anidando esos callbacks uno tras otro, de forma que nuestro código es prácticamente ilegible. Y vamos a ver cómo se resuelven esos problemas. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado esta primera parte y que os haya despertado un poco la inquietud para poder seguir continuando con la siguiente sesión de Node. Muchas gracias a todos.